Buenos días, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Desde nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Popular, estamos totalmente en contra del fraude fiscal, como no podría ser de otra forma. Luchamos y lucharemos continuamente y con todas nuestras fuerzas contra el fraude, pero no solamente el fiscal, sino también el laboral. Laboral es también un ejemplo que podríamos tener, por tanto, en cuenta. La economía sumergida en España y en Asturias es un problema fundamental que afecta a toda nuestra comunidad autónoma. El fraude fiscal es el mayor grado de insolidaridad que puede darse en una economía. Es condenable y sancionable, en todo caso, sea mayor o menor, sea cometido por una u otra persona, porque aquí no hay exclusión alguna. Todos podemos estar afectados por este problema. No nos olvidemos que el fraude está en todos los ámbitos, en todos los niveles de renta, no solamente los más elevados, sino cada uno a mayor o menor escala, también los más reducidos, más bajos niveles de renta. Cada uno, por tanto, a mayor o menor escala puede ejercer ese fraude fiscal o el fraude laboral. El fraude atenta contra toda la sociedad en su conjunto y, en este caso, en particular, contra los asturianos. Es especialmente dañino contra aquellos colectivos más vulnerables, por lo que la sociedad en sí misma ha de combatirlo con toda firmeza, con todas sus fuerzas, con toda aquella firmeza que les sea posible, y los poderes públicos han de coadyuvar a conseguir este objetivo. Lo injusto no es solo que unos paguen tributos y otros no los paguen. Es mucho más allá va el problema. La mayor gravedad radica en que aquello que no pagan los defraudadores lo tienen que pagar, lo tienen que sufragar los que cumplen con sus obligaciones tributarias. No queremos tampoco desde nuestro grupo parlamentario ver corruptos, ni caso Rato, caso Villa, como aquí se mencionó por parte del grupo Podemos. No queremos ver corruptos en ningún ámbito, ni tampoco queremos ver corruptos en aquellos que tienen tarjetas, becas black, o los que defraudan de otras fórmulas que todos sabemos y que no voy a traer aquí a cuento porque me parece que no tiene mucho sentido, aunque otros grupos sí lo harían. Consideramos imprescindible que esta Junta General del Principado adopte iniciativas que luchen contra el fraude fiscal. De hecho, el Grupo Parlamentario Popular ya presentó medidas en términos generales y otras más concretas. Hicimos hincapié en la necesidad de reforzar y reformar la Inspección General de Servicios. Pedimos también reforzar la Intervención General del Principado de Asturias y crear un cuerpo, el Cuerpo de Interventores específico del Principado, que no existe aún, y que tenga conocimientos específicos en el control del gasto público, análogos a los que se están desarrollando en la Administración General del Estado, y con el objeto de poder efectuar un control presupuestario y financiero más especializado y riguroso de la tarea fiscalizadora. Estas cuestiones se plantearon por parte de nuestro Grupo Parlamentario Popular en diversas ocasiones y aún estamos esperando porque se logren resultados en este sentido. Desde nuestro grupo también deseamos que se diseñe un plan contra el fraude fiscal en el que actúen coordinadamente el Ente Público de Servicios Tributarios y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Creemos, señorías, que no todos los ingresos fiscales han de venir de la mano de mayores cargas impositivas, como por parte de algunos grupos parlamentarios se pide, sino que también tienen que venir no solamente de pagar impuestos, sino también de otras medidas en relación con esta evasión de las competencias fiscales que estamos observando. Con esos mayores ingresos derivados de la lucha contra el fraude fiscal, pues se coadyuvará al sostenimiento de los gastos públicos. Si bien entendemos que las principales líneas de actuación en materia de fraude fiscal se encuentran en el Estado, Asturias debe reforzar su actuación también en materia de inspección, como dijimos en reiteradas ocasiones. Y no creemos que Asturias vaya a ser una excepción por ello, sino que otras comunidades, el ejemplo tenemos en la vecina Galicia, ya lo lleva haciendo con especial intensidad en este sentido desde el año 2015. Sin embargo, en Asturias, el Gobierno socialista aún debe estar pensando en ello. Recordemos la necesidad también de reforzar la conciencia fiscal de los españoles y de los asturianos, en nuestro caso concreto. Señorías, hemos presentado una enmienda a esta proposición de ley porque al primer apartado, creíamos que era una forma de mejorar su redacción en lo que se refiere al suministro de información cuantitativa al Parlamento asturiano sobre la economía sumergida y el fraude fiscal y laboral. Estamos de acuerdo con el impulso de las medidas reflejadas en el primer apartado de la iniciativa en la que se insta al Consejo de Gobierno del Principado que adopte medidas en sus distintos ámbitos en el Principado de Asturias, en línea con las propuestas que desde nuestro Grupo Parlamentario Popular se han venido demandando.
En ese sentido, un pequeño inciso, y es la intervención del señor Llamazares. Hacía usted alusión aquí al tema relativo a la vinculación del salario social con la creación de empleo. Y decía que parecía no me acuerdo las palabras exactas, una remuneración pues, que no era adecuada. Ese salario social era muy bajo, era ínfimo para los asturianos. Bueno, pues debe ser que no ha leído usted bien o no ha entendido usted bien la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Popular, en la medida que considera que es necesario que haya un incremento en el salario social de 440 euros aproximadamente, que actualmente se están cobrando. Pasaríamos nosotros, nuestro grupo, a defender que se incrementase a 531 euros, con lo cual creo que hay una cierta mejoría que ustedes no han propuesto. Por lo tanto, no lo entiendo muy bien. Además, por cierto, esa mejoría, esa propuesta del incremento al IPREN, creo que se votó aquí afirmativamente por los distintos grupos parlamentarios, pues defendámoslo todos nosotros. Y estamos tratando de que se mantenga el empleo también, y en circunstancias excepcionales se podrá mantener a más de 2 años. Pero no creo que venga a cuento, seguir incidiendo en el tema del salario social cuando lo que estamos hablando es del fraude fiscal y laboral también. Sin embargo, señorías, y vuelvo a la iniciativa, señorías del Grupo Podemos, no podemos aceptar pues, el segundo punto. Se lo dijimos en reiteradas ocasiones, este Parlamento es un Parlamento asturiano, se lo dijimos a usted y también al Grupo de Izquierda Unida, y en el que tenemos que defender competencias autonómicas del Principado de Asturias, no invadir las competencias que le corresponde al Estado. Todos los grupos aquí representados tenemos representación a nivel nacional, por lo tanto, en el Congreso de los Diputados, como usted también ha dicho, señor Llamazares, podemos defender estas propuestas. Si son tan buenas, tan maravillosas, llévenlas ustedes allí y defiéndanlas allí, que es donde está más cerca de quien tiene la competencia para poder efectuar esa modificación. Por lo tanto, bueno, y también le pediría que, por tanto, leyesen la legislación española, como está redactada, y los planes nacionales de la lucha contra el fraude fiscal y fraude laboral que hasta el momento se han llevado a cabo por parte del Gobierno de la Nación. No utilicemos, y termino ya, el tiempo para abordar cuestiones competenciales, el tiempo en esta comunidad autónoma, el tiempo en esta Junta General, para abordar cuestiones competenciales nacionales, tiempo que deberíamos estar utilizando en el Principado de Asturias para evitar el atasco legislativo que vive esta Junta General y así conseguir resolver los problemas reales que afectan a nuestra comunidad autónoma, a los asturianos. Gracias.